Sí, Sobre profe. todo, sobre todo que haya salud, ¿no? Si hay salud, hay de todo. Muy bien, chicos. Bueno, con ustedes hemos pasado, pues, una odisea el día martes que habíamos o teníamos que recuperar. Se fue la luz, tuvimos que recuperar el jueves. Bueno, nuevamente ahora sí encontrándonos en este horario. Ya, chicos, bien, vamos acá. Empezar nuestra sesión del día de hoy. Wow, se me fue acá. Ahora te voy a activar mi monitor. ¿Recuerdan qué tema platicamos el día jueves? ¿Recuerdan qué tema hablamos? A ver, ¿alguien recuerda qué tal memoria tienen? ¿Ya? Mi vestido. Guarda mi vestido. Gladys, te escuchamos, hija. ¿De qué tema platicamos? Sí, profesor, buenas tardes. Hablamos de la literatura dramática, también de la literatura incaica, ¿no? Sus características, las clases sociales, los géneros de las Ujú. incas y todo eso. Muy bien, Capítulo. excelente. Guardes. Excelente. Muy bien. A ver, siempre vamos a cuidar los micros, ¿ya, chicos? Para que si no, nos van a escuchar todos los compañeros. Bien, vamos acá. Bien. El día de hoy vamos a proseguir en ese mismo orden cronológico. Hemos visto la clase pasada lo que era la literatura incaica. Hoy día vamos a ver la literatura de la conquista. Ya, literatura de la conquista que se desarrolla, en este caso, a partir de 1532 hasta 1542. 10 años que duró la conquista y de eso vamos a hablar el día de hoy. A ver, vamos acá un momentito, por favor. Bien. La literatura de conquista, reitero, es cuando se va a imponer una nueva orientación en la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, o sea, la cultura incaica, ¿no? La lengua oficial es ahora el español. La literatura española encuentra eco en nuestro territorio. En este caso, las manifestaciones literarias más frecuentes de esta época fueron las coplas, romances, pero sobre todo las crónicas. Sí, las crónicas. Sí, recuerden que en la conquista se desarrollan en primer orden las coplas, luego los romances y las crónicas. Y las crónicas, se reitera, es lo más importante. ¿Ya? Lo más importante. Bien. Cuando hablamos del contexto histórico-cultural, hay que indicar que la conquista se inicia en 1532, ¿no? 1532, con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles que va a terminar en 1556. Pero la conquista como tal solo fue desde 1532 a 1542. Bien, un poco para ubicarnos esta parte, para tener en cuenta, recuerden que la literatura está muy vinculada a la historia, tenemos que conocer el aspecto histórico, ¿no? Hay que tener en cuenta que seguramente en siglo XIV, siglo XV, esto como referencia, este es lo que es Portugal, este de acá, esta península ibérica, aquí está Portugal, esto es España actual, esto sería Francia, esto sería Italia, de esa parte de la península itálica. ¿Ya? Estos países europeos, existía un comercio fluido por el mar Mediterráneo. Esto de acá es el mar Mediterráneo. Ahora, ese comercio iba hacia Oriente, en este caso con la India, aquí. Es decir, los comerciantes europeos, portugueses, españoles, franceses, ingleses, comercializaban con mucha frecuencia con Oriente, sobre todo con India. Ahora, en la parte norte de África, o sea, por aquí, y lo que es Asia, esa parte, estaba dominado por los musulmanes. Y un determinado periodo, los musulmanes, los moros, van a tomar por asalto el mar Mediterráneo
y no van a permitir que ningún barco español o europeo pase por estos mares, por estas aguas. Entonces los europeos estaban preocupados para su comercio, ¿no? No sabían qué hacer, porque si iban por todo tierra, pues era muy lejos. Entonces buscaban nueva ruta que sea en base en ese caso, por el mar. Y ya saben esa historia de ustedes, que los españoles buscaron, los reyes de España buscaron a un navegante italiano, Cristóbal Colón, para que buscara nueva tierra para la India. Y Cristóbal Colón, pues, salió de España, Puerto Palos, y llegó a Centroamérica, y considerando que había descubierto una nueva ruta a la India. Colón murió convencido de que América era la India, y no supo que había descubierto un nuevo continente, el continente americano, ¿cierto? Bueno, y ya saben ustedes, hizo sus viajes Colón y los españoles se ubicaron en Panamá. Su centro de operación de los españoles fue Panamá, aquí, en este lugar. Chicos, aquí fue su centro de operación. Y ya saben ustedes la historia, porque un grupo de conquistadores fueron al norte, ¿sí? Fueron al norte, en este caso a México, a los aztecas, a los mexicas, y Hernán Cortés es el que va a conquistar a los mexicanos. Mientras que al sur, pues se van a formar los tres socios de la conquista, ¿cierto? ¿Recuerdan quiénes eran los socios de la conquista, chicos? ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdan? Pizarro. Muy bien. Francisco Pizarro. El otro socio, Diego de Almagro. muy bien. El cieguito Diego de Almagro. El otro conquistador, ¿recuerdan? El otro socio, el curita. Francisco Pizarro. Fernando de Luque. Diego de Almagro. Francisco Pizarro, Fernando de Luque. Diego de Almagro y Fernando de Luque, profesor de Luque, Luque. profesor. Muy bien, Luque. Esos tres socios, ¿no? Recuerden que en este caso Pizarro era el jefe de la operación, ¿no? El que iba a emprender digámoslo, la parte militar. Almagro llevaba provisiones y Luque buscaba provisiones, auspicio, dinero para esa empresa. ¿Por qué? Porque se dice que habían escuchado la versión de que en el sur de Panamá, que a veces el Tahuantinsuyo, había un país muy rico en oro y plata, ¿sí? ¿Y cómo supieron? Porque las balsas que venían desde el Tahuantinsuyo llegaban, dice, hasta Panamá, intercambiando sus productos. Y ahí habían escuchado de que en el sur había un país muy rico en oro y plata. Así que esos tres socios hicieron un plan para ir hacia el sur y buscar, pues en este caso, oro y plata, ¿no? Bueno, en uno de los viajes, Francisco Pizarro va a llegar a esta isla que se llama la Isla del Gallo, aquí, que está en norte de Ecuador. Aquí va a surgir la primera copla. ¿Qué había pasado? Pizarro había salido de Panamá sin autorización del gobernador de Panamá, ¿sí? Sin la autorización del gobernador de Panamá. ¿Qué había hecho? En este caso, lo que había hecho era salir sin orden, y en Panamá, el que dirigía Panamá había un gobernador de nombre Pedro Los Ríos. Entonces, Pedro Los Ríos se entera de que Pizarro ha salido sin su autorización con hombres hacia el sur y le va a enviar un encomendero. ¿Para qué? Para que le dé alcance a Pizarro y lo haga retornar. Ahora, ese encomendero le dio alcance a Pizarro en esta isla, en la Isla del Gallo. Pizarro iba más o menos con 180, 210 hombres aproximadamente. Y cuando le dio alcance, pues le dijeron, el encomendero dijo, vamos a regresar a Panamá por orden del gobernador. Y la leyenda dice que Pizarro sacó su espada
hizo una línea sobre el mar, sobre la arena del mar, y delante de sus soldados le dijo: los que quieren ser ricos pasen. Y solo pasaron 13 soldados, ¿sí? 13 soldados. Y los demás soldados regresaron con el gobernador a Panamá. Ahora, uno de esos soldados escribió la primera copla, y esa copla es de acá, que dice: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. ¿Y quién era el carnicero? ¿Quién era ese carnicero? ¿Quién habría sido? ¿O quién es ese carnicero? ¿Alguien puede opinar? No tiene idea de quién era el carnicero. Francisco Pizarro. Claro, Francisco Pizarro. Es obvio, ¿no? Entonces, este soldadito de Pizarro era un soldado culto, no era cualquier soldado. ¿Por qué, profesor? Porque este poema, esta copla, tiene rima. Fíjese, un poco para que vean, ¿ya? Gobernador, terminación dor, terminación or. Recogedor, terminación or. Entero, terminación ero. El acento a entero. Carnicero, terminación ero. ¿Se dan cuenta? Tiene rima. Este or con or, vamos a poner ese A con A. Ero con ero, B. Se B y B, ¿no? Y como podemos ver, esta rima, esta copla es rima cruzada. Es cruzada, ¿cierto? Bien. Ahora, vamos acá. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿A qué parte del Perú creen que los españoles llegaron por primera vez? ¿A qué parte del Perú creen, chicos? ¿Que llegó A la por primera costa. vez? ¿A qué parte de la costa sería? A Cajamarca, profesor. Ya, Cajamarca dicen, ya. ¿Qué dicen los demás? ¿A qué parte A del Perú? Lima, profesor. Lima, Callao. Bueno. Lima, Callao, ya. ¿Qué dicen, chicos, los demás? ¿A qué parte del Perú creen que llegó por primera vez Pizarro? A ver, Silverio. Cajamarca es profesor, Cajamarca. Ya. Silverio, para ti. ¿Están en clase o están ausentes? Somos varios en clase, pero pocos son los que opinan. ¿Qué ha pasado? ¿Tienen miedo de hablar? No creo. Marta, Marta Sofía. ¿A dónde Tumbes, creen? profesor. Tumbes, dice vuestra compañera. Ya. Obviamente llegaron a la costa del Perú. No fue ni Cusco, no fue ni Cajamarca, fue... ¿Por qué? Porque los pizarros o los pizarristas venían por el mar, ¿cierto? Los españoles venían por mar. Ahora, la historia dice que en Tumbes no desembarcó Pizarro. No desembarcó, pero que sí pasó, sí pasó. Algunos de ustedes no sé si conocerá Tumbes. En Tumbes hay los famosos manglares de Tumbes, ¿no? Que es una zona muy turística y es la zona más bonita de Tumbes. Los manglares de Tumbes, pues, para los que no conocen, es así como el mar, y en el mar hay bastante vegetación, árboles. Dirán, profe, ¿cómo va a haber árboles en el mar? Parece paradójico, pero sí, así es. Es que cuando ustedes saben que Tumbes y Piura llueve mucho, y cuando llueve toda la tierra se lleva al mar, o sea, los arroyos, los ríos se llevan tierra al mar, y sobre eso han crecido esos árboles, en ese lecho. Y por ahí pasó, por esos manglares pasó Francisco Pizarro.
pero el lugar donde desembarcó sí fue en Piura, ¿ya? En Piura. ¿Hay alguien de clase de Piura? ¿Alguno de ustedes de Piura? ¿Alguien de Piura? Porque algunas veces sí he encontrado compañeros de Piura. ¿Hay alguien de Piura en clase? No, profesor. Hola, yo soy Nadie. de Piura. Hola, ¿Cuál es? profesor. ¿María? Sí, claro. Muy bien, María. ¿Conoces el río Virú, María? ¿Perdón? ¿Conoces el río Virú? El río Virú Ajá. pertenece para Trujillo. No, está en Piura. Virú Virú en ajá, Piura. sí, con V. Río Virú. Río Virú. Ajá. Es un, Acá en departamento de Piura, Río Chira, Río Piura, ya. Y hay otro Río río. Virú. Ajá. Y el río Virú es un río de lecho secano. O sea, cuando llueve aumenta y cuando no llueve se seca. Eh, Mm, eh, pero hay una historia interesante ahí en el río Virú. Me imagino. Ahora, ¿qué pasó en el río Virú? Se dice que había un inca. Ojo, ese dato nos da Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales del Inca. Se dice que cuando los españoles, Pizarro venía por pegadito al mar, viendo si había alguien por ahí, vio en el río Virú un inca que estaba pescando entre el río y el mar, o sea, en la desembocadura del río. Estaba pescando. Entonces, cuando Pizarro vio eso, dijo a sus dos mejores zarpadores que nadaran y lo cogieran a ese inca para preguntarle dónde estaba. Así que los dos hombres zarparon y el inca, como estaba tan concentrado en su faena de cazar peces, no se dio cuenta y de pronto lo cogieron por la espalda. Y la crónica dice que cuando este inca levantó la cabeza, quedó atónito, quedó embobado, quedó boquiabierta. No de lo que le habían cogido, sino de lo que estaba en su delante. Un barco que nunca había visto, el barco de Pizarro. Cuando Pizarro desembarcó, se bajó y le preguntó al Inca, a este Inca, le dijo, obviamente saben que Pizarro habla español y el Inca hablaba quechua, posiblemente, una lengua por ahí regional. Y le preguntó cómo se llama este lugar. A lo que el Inca le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Perú, Perú, Perú. Y de ahí venía el nombre de Perú, de esa aberación. Esa es una de las teorías del nombre de Perú, porque los incas a ninguna parte del Tahuantinsuyo llamaron Perú. Es propia creación española. Entonces, repito, este inca pensó que le preguntaban cómo te llamas, pero lo que Pizarro quería saber cómo se llamaba ese lugar. El inca dijo, pues si me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú. Berú, Virú y Perú. Y de ahí viene el nombre del río Virú y el nombre de Perú. Bueno, desembarcó ahí y va a fundar la primera ciudad que va a fundar Pizarro en el Tahuantinsuyo fue Piura, con el nombre de San Miguel de Piura. Es la primera ciudad que va a fundar Francisco Pizarro, San Miguel de Piura. Ahí se enteró de toda la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, de todo lo que pasaba en el Tahuantinsuyo. Y también se enteró de que el capital del Tahuantinsuyo era Cusco y Atahualpa más radicaba en Cajamarca que en Cusco. Bueno, así que Pizarro enrumbó a Cajamarca para capturar a su presa, ¿no? Bueno, usted sabe muy bien de que hubo cierta resistencia porque se dice, hay crónicas que indican de que este, Atahualpa fue sorprendido en este caso, por Pizarro, porque consideraban que Pizarro era un hombre que se acobardaba y como Atahualpa pues era un
digámoslo así, de acuerdo a su concepción, como un hijo del dios Sol, del dios Huiracocha, y lo capturaron, ¿no? Hubo cierta resistencia, cierto, y capturado ya no hubo nada que hacer. Y ya saben ustedes, el juicio que lo sometieron fue por varias cosas, por haber matado a su hermano, por la guerra civil, por casarse con su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, justificaciones, ¿no? Bueno, la cosa que a Pizarro, digo, a Atahualpa le condenaron pena de muerte, de ser quemado vivo. Sí, esa es la sanción que lo dieron. Pero le dijeron, te vamos a cambiar la pena de muerte por ahorcamiento si tú te bautizas. Así que le bautizaron, el padre Valverde lo bautizó a Atahualpa y le puso el nombre de Juan Santos Atahualpa. Y lo ahorcaron a Atahualpa, ¿no? Y así feneció. Ahora hay algo interesante acá, chicos. Cuando Pizarro va, después de haber matado a Atahualpa, va a la capital del Cusco, y quiero que me haga una reflexión acá. ¿Por qué si los españoles solamente eran 270, 280 españoles, y el máximo arma que usaban los españoles era su arcabuz? Su arcabuz. Y el arcabuz era así tipo escopeta que tenías que cargar una bala y disparar, cargar uno por uno, era automático. Y los incas eran entre 10 y 11 millones de incas. Y cuando fue desde Cajamarca hasta Tumbes, no hubo resistencia, o sea, nadie se le enfrentó a Pizarro. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tan fácil nos conquistaron los españoles? ¿Alguna opinión? Yo quiero opinión ahí, chicos. No tanto lo que nos dice en este caso las fuentes, sino ustedes. A ver, vamos con Marta. ¿Qué opinas, Martita? Por el uso de tecnología militar superior, profesor. Ya, por parte de los españoles, ¿no? Ya, hija, Ajá. gracias. Melanie. Profesor, por miedo a las armas, porque desconocían, tenían temor pues a las armas y a lo que ellos hablaban, se expresaban de repente. Ajá, gracias, Melanie. Nelvita, una opinión de tu parte. ¿Por qué los españoles nos conquistaron fácilmente? Porque sus armas eran más modernas, profesor. Por sus armamentos que eran más modernos. Ya, gracias. Eran más potentes, ¿no? Ajá, claro que sí, María. Bien, Profesor, porque no, porque tenían la pólvora y no la, no la sabían. ajá, claro que sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Hay algunas opiniones de ustedes, ¿no? A ver, las causas fueron varias. Una de las causas por qué los españoles rápidamente conquistaron al Tahuantinsuyo, a los incas, una fue que el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos bloques, los que estaban a favor de Huáscar y los que estaban a favor de Atahualpa. O sea, antes hubo una guerra civil. O sea, la gente de Huáscar estuvo pues feliz que Pizarro haya matado pues a Atahualpa. Sí, entonces estaba fraccionado el Tahuantinsuyo. La mitad estaba a favor de Pizarro y la mitad, digo, a favor de Huáscar y la mitad a favor de Atahualpa. Es una razón. Otra razón es que hay una leyenda, hay un mito de Huiracocha. Y el mito dice de que el dios Huiracocha iba a retornar a gobernar esas tierras y para ello iba a salir entre las espumas del mar. Y cuando Pizarro salió del mar, porque apareció del mar con su barco, blanco, alto, barbudo, con caballo, muchos de los incas creyeron de que era el dios Huiracocha que había retornado a poner orden. Así que simplemente se inhibieron de protestar, nada, ¿no? Y otra causa es que ustedes saben que los incas iban conquistando, conquistaron a las chancas, a los huancas, a los huaylas, a los chachapoyas, al chimú, a los chinchas, etcétera, etcétera.
Si no era buenas, eran malas. Primero iba en forma pacífica y si no querían, pues era a malas. Y muchos de esos digamos así, grupos étnicos, de los changas, huancas, etcétera, esperaron un momento propicio para independizarse. Y obviamente se sumaron a favor de Pizarro, ¿no? Por ejemplo, acá por el Callejón de Huaylas, por Huaraz, se dice que Pizarro pasó y de acá al norte, en carro 1 hora está Caraz. Ahí floreció una cultura, la cultura Huaylas. El curaca Huaylas le regaló, ojo, fíjense cómo a Pizarro le regaló su hija. Le dijo Pizarro, toma, llévate a mi hija. Y le puso el nombre de Inés Huaylas. Además de regalarle su hija, lo dio hombres, provisiones. Y con eso Pizarro feliz se fue hacia el centro del Perú, Huancayo, luego a Purímac, que llegó hasta el Cusco, sin resistencia. No hubo resistencia, nadie se le enfrentó a Pizarro, nadie. Y cuando llegaron a Cusco, ojo, de los 3 socios solamente llegaron al Cusco Pizarro y Almagro. Luque ya era viejito y murió, ya no llegó. Así que se dividieron el Tahuantinsuyo del Cusco, que era capital del Tahuantinsuyo, del Cusco al norte para Pizarro y del Cusco al sur para Almagro. Y cuando Almagro fue al sur, que era Chile, no encontró nada de oro, nada de plata. Al pobre araucano, pensando que le ocultaba esas joyas, se dice que lo hicieron de todo, lo hicieron sentar sobre un fierro caliente para que declarara dónde estaba el oro. Pero no había oro. El oro estaba hacia el norte, del Cusco hacia arriba. Entonces, Almagro llegó a Cusco y le dijo, Pizarro, amigo, socio, vamos a repartirnos nuevamente el Tahuantinsuyo porque en el sur no hay oro. Y ya saben ustedes, Pizarro, pues angurriento, dijo, no es mi problema. Si no hay oro es tu problema. Acuerdo es acuerdo. Y que vino la guerra civil entre los propios conquistadores. Ya saben, ¿no? Pizarro mató a su propio socio Almagro. Lo mató. Y Pizarro escapó y se fue a Lima, fundando primero Tarma, luego Lima como la capital del virreinato. Y su hijo de Almagro, llamado Almagro el Mozo, fue a buscarlo hasta Lima. Y a Pizarro lo mataron. Los almagristas. Bueno, esto se enteró, la guerra civil se enteró el rey de España y mandó en 1542 al primer virrey Blasco Núñez de Vela, el primer virrey. Este primer virrey dijo, después del rey yo le sigo, yo soy el virrey. De ahora en adelante ustedes me guardan respeto y obediencia. ¿Ustedes creen que le hicieron caso al virrey? No, al pobre virrey igual lo mataron. Lo mataron. Todo por oro y plata. ¿Estamos? Bien, eso más o menos como referencia de la conquista, ¿ya, chicos? Bien, vamos acá, vamos avanzando. Los medios de expresión literaria, vamos a encontrar, reitero y repito, las coplas, los cantares, romances y obviamente las crónicas, ¿no? ¿Qué constituye un brote espontáneo y popular? Bueno, en este caso van a expresar sentimientos diversos como de odios, amores, alegrías. Por otro lado, son sentimientos de soldados, poetas, funcionarios, misioneros y nativos, quienes narran y describen, a veces con objetividad y otras no exentas de fantasía, ¿no? Se dieron por lo general en versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico. Luego, en este caso, temas apasionados y aciagos, ¿no? En este caso, con muerte. Bueno, ahora vemos la parte de las crónicas, ¿no? Recuerden que durante la conquista lo más importante que hicieron los españoles fueron las crónicas. En este caso, van a plasmar diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo de plasmar aspectos históricos. ¿Ya, chicos? En este caso vamos a encontrar cronistas españoles como Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos. Encontramos a cronistas indígenas como a Felipe Guamán Poma de Ayala.
eran profesor cronista indígena, se quiere decir Inca, ¿no? Inca. Ahora, también ustedes se estarán preguntando, pero si Felipe no es nombre incaico. ¿Recuerdan ustedes que los españoles pensaban que los incas eran personas sin alma? Y de ahí venía el término sindios. O sea, el término indios, que se ha quedado, viene el término sindios. O sea, sindios no tienen Dios. Y consideraban de que los incas no tenían alma. Entonces, los curas, los jesuitas, bautizaban a los incas y le ponían el nombre de los, sobre todo de los apóstoles, ¿no? Juan, Felipe, Marcos, Mateo, etcétera, etcétera. Y a este indígena le pusieron el nombre de Felipe Guamampoma de Ayala. Ahora, si era inca, obviamente no sabía escribir, pues. Era obvio, ¿no? Los incas indígenas no tenían acceso a la educación. Pero ¿qué hizo este indígena? Lo que hizo es dibujar. Esta imagen que vemos acá es de Felipe Guamampoma de Ayala. Él hizo más o menos más de 300 imágenes de todo, había retratado de todo lo que observaba durante la conquista, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos a un inca, y hay un curita que va con la Biblia abierta y un crucifijo, seguramente leyendo la palabra de la Biblia, los textos bíblicos, y ahí pues españoles arrodillados, y a manera de exhorto, ¿no? Y ahí el inca imponente. Entonces Felipe Guamampoma de Ayala sobre todo hizo imágenes de lo que acontecía en esa época. Ahora, en los cronistas mestizos hubo dos cronistas, Inca Garcilaso de la Vega, que es el mejor cronista, y Blas Valera, ¿no? Blas Valera. Bien, vamos avanzando. Un poquito vamos a ver del Inca Garcilaso de la Vega como el mejor exponente de la literatura de la conquista. Su nombre real fue Gómez Suárez de Figueroa, ese nombre le puso su padre, que era el nombre, recuerden que su padre fue un capitán español de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega. Y este señor le puso el nombre de su abuelo, Gómez Suárez de Figueroa. Bueno, el tema es que su madre del Inca Garcilaso de la Vega fue Isabel Chimpuoclio. Ahora, esta mujer, Isabel Chimpuoclio, no era cualquier mujer, era una ñusta de sangre real, sobrina de Huayna Cápac. Entonces, su papá era un capitán y su madre una ñusta. Era de suponer que su hijo, el Inca Garcilaso de la Vega, que inicialmente se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, recibió una buena educación, una esmerada educación. Tanto por la parte de los españoles, que él aprendió en ese caso a escribir y leer el español, y por parte de su madre, ¿no? A partir de dos generales incas, Juan Pechute y Chauca Rimachi, que lo enseñaron, le contaron cómo fue el Tahuantinsuyo antes que lleguen los españoles, ¿no? Y para muchos críticos es considerado como el primer mestizo de América. Y vivió en el Perú sus 20 años, sus 20 primeros años, ¿no? Luego se fue a España. Profe, ¿a quién se fue? Pues se fue a pedir herencia. Y en España simplemente no le hicieron caso, pero igual se quedó. Es más, Inca Garcilaso de la Vega estuvo a favor de la conquista. Nunca estuvo en contra, estuvo a favor. Bien. Las obras que escribió el Inca Garcilaso de la Vega, entre otras tenemos, por ejemplo, La Florida del Inca, Los Comentarios Reales de los Incas, Historia General del Perú, que es la segunda parte de los Comentarios Reales de los Incas. Luego tenemos Diálogos de Amor, traducción del libro del León Hebreo, y Genealogía de Garci Pérez de Vargas, ¿no? Sus mejores obras obviamente son los Comentarios Reales de los Incas, de la primera parte, que narra sustancialmente antes de la llegada de los españoles. Y la segunda parte, los Comentarios Reales de los Incas, que lleva por título Historia General del Perú, que narra después de la llegada de los incas, la guerra civil y todo lo demás. Un poquito vemos de los Comentarios Reales de los Incas. La primera parte, ojo, este libro está escrito en dos partes. La primera parte, escrita en Lisboa,
publicada en Lisboa en 1609, Lisboa, Portugal. Tiene 9 libros. El autor describe sus recuerdos de su infancia y su juventud. Y la segunda parte, que es una obra póstuma que escribió en Córdoba, España, en 1617, tiene 8 libros, ¿no? En la que el autor describe la guerra civil entre los españoles y la instauración del virreinato. En las últimas páginas dice que el autor trata de reivindicar la imagen de su padre, ¿no? Pues fue desprestigiado ante la corona por formar parte del bando de Pizarro. Bien, antes de pasar al ronda de preguntas, vamos a hacer un poquito de, bueno, lo que les dije, el nombre de Perú es de este libro, ¿no? De los comités de los incas. A ver, chicos, un poquito para comentar algo de los cometeros reales. ¿Ustedes saben cómo era el parto durante el incanato? O sea, ¿cómo daban luz las mujeres incas? ¿Tienen ahí alguna idea, alguna noción? ¿Cómo creen que fue el parto de las mujeres durante el incanato, en la época incaica? Quiero escuchar esos conocimientos previos, sus saberes previos. Opinión, básicamente. Ahí les pido su opinión. ¿Cómo creen que fue el parto de las mujeres durante el incanato? Había parteras, no lo sé. A ver, ¿Había parteras, profesor? ya. Elvita dice, habían parteras. ¿Qué dicen los demás? Clidian, ¿qué opinas, Clidian? Eran más fuertes que las mujeres de ahora porque daban a luz normal, solamente antes no existían parteras, ahorita ya contamos, bueno, la ciencia está muy avanzada. Antes creo que no era una ciencia avanzada como ahora que hay ginecología, de todo. Ni los niños tenían por último atención médica porque en veces que se morían los niños en brazos de sus mamás Muy por bien, falta Clidian. de atención. Gracias. Ok, excelente. Gracias a tu opinión. ¿Alguien más que quiere opinar? ¿Cómo era el parto en la época de los Profesor, incas? sí, Hola, hijita. yo creo que también sí, eran mujeres más fuertes y ellas solas pues daban luz y recuperaban rápido por lo fuerte que eran, que se alimentaban bien y estaban sanas, pues. Muy bien. Gracias, Melanie. Rosario, ¿qué opinas? Cuidado, cuidado con botar el vaso. Rosario, ¿te escuchamos? Sí, profesor, buenas tardes. Le digo, no, Hola, hija. sí, la gente de antes han sido fuertes y a pesar de ser fuertes también se cuidaban. Tenían sus bebés, pero igual se cuidaban. Muy bien, gracias. Santos, ¿alguna opinión de tu parte? Profesor, buenas tardes. Disculpe la demora. Venía manejando la moto y No te preocupes, hijo. eh, para añadir algo, lo que las compañeras están mencionando, las mujeres de aquellos entonces eran fuertes más que todo por la alimentación que era sana y se alimentaba de prácticamente de puro productos naturales. Así es, Ujú, profesor. muy bien, Santos, gracias. Bien. A ver, vamos a comer. Ojo, es la versión del Inca Garceros de la Vega. Él indica que el parto durante el incanato era de la siguiente manera. Cuando la mujer inca ya sentía dolores de parto, cogía sus pañales, cogía no era bisturí, no era moderno, como dijo su compañera, algo que cortara el cordón umbilical, cogía eso y se iba sola a la frente de un río a dar luz. Ojo, a la frente de un río, sea de día o sea de noche. Y, ojo, no lo acompañaba nadie, se iba sola, daba luz y luego de dar luz lo bañaba con agua fría. Ojo, en la costa, pues en costas agua es tibia, ¿no? La selva, bueno, la selva los incas casi no llegaron. La mayor cantidad de población que vieron durante el incanato fue en la sierra. Y en la sierra el agua es fría. Y lo bañaban, menos su huma, menos su cabeza.
esta parte que es blanda, eso no lo lavaban. Lo envolvían con pañales y se llevaban ya a su casa, cargaditos. Eso era como describe el Inca Garcilaso de la Vega, cómo era el parto de las mujeres incas. Ahora, por otro lado, lo que sí nos enseñaron los incas, ojo, los incas, aparte de no haber sido una civilización así desarrollada con tecnología, bueno, que la que tenemos ahora, pero los incas tuvieron, considero, mucha sabiduría. Bueno, la sabiduría lo hemos encontrado en sus construcciones, en las edificaciones. Si alguna vez ustedes han ido a Cusco, esas edificaciones que están, son bloques de piedra, no hay cemento, no hay nada, pero en esos bloques de piedra están bien compactos, no entra ni un alfiler, ni una hoja de guilet, tan compactos. Eso ninguna civilización moderna lo pudo haber hecho y no lo podría hacer. Aparte de su Capaquiñán, de los caminos del Inca que estaban distribuidos a todo el Tahuantinsuyo. Bien, hasta ahora algunos se conservan en buen estado y eso ninguna civilización lo ha podido hacer. Y el otro es la hidráulica, ¿no? La hidráulica es sorprendente de los incas. Pero en lo que les voy a contar también es algo sorprendente, cómo las mujeres criaban a sus hijos. Se dice cuando ya ese niño ya había nacido, tenía meses de nacido, seguramente 9, un año ya en la que el niño se puede sostener, no caminar, pero sí sostener apoyado. Se dice que la madre inca a partir de esa edad le lactaba sobre una banca, sentado sobre una banca. Y el niño tenía que lactar parado, parado, con un solo propósito, de que para comer tiene que esforzarse. Así que el niño tenía que coger de su pecho a su mamá y lactarlo. Llenaba su hambre y dejaba el lactar. Y lo que no hacemos nosotros los modernos, entre comillas, civilizados, ¿qué hacemos con los niños? Mamá, lo cargan ahí echadito, no sé si tendrá, pues bueno, puede tener un año, he visto hasta 2 años, hasta 3 años que lo lactan. Pobre mamá, como lo tienen así echadito, como si fuera un lechoncito ahí, lacte y lacte. La mamá no tiene ni leche, pero sigue lactando. Y enseñamos a nuestros hijos de que para comer es así echadito, al facilismo. Y ahí sí, pues obviamente los incas nos educaron, ¿no? De que para comer hay que esforzarse. Y el niño tomaba lo suficiente hasta que se cansaba y dejaba de lactar, ¿no? Eso como referencia, chicos. Bien, ahora sí vamos a ir a la ronda de preguntas, ¿ya? Ustedes van a levantar su manito y van a ir contestando las preguntas que hemos formulado en función a las clases que hemos cerrado el día de hoy. Ahí está. Pregunta 1. A ver, van levantando su manito ya los que saben. Deducción del nombre de Perú se encuentra en la obra de Huamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, Blas Valera, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza León. Lo expliqué en el momento determinado, cuando hablamos del río Virú, ¿no? Ya. A ver, lo que saben van levantando su manito, ¿ya? Para ir en orden y les voy tomando sus datos. Melanie, tu apellido es Cepida Aguilar, ¿no? Sí, profesor. Tu respuesta, hija, ¿cuál sería? La de profesora Enrique Garcilaso de la Vega. Gracias. Fernanda Ahumada. Buenas noches, profesor. Yo también creo que es la D. Ya. Gracias. Nelvita. Inca Garcilaso de la Vega, profesor. En la Tu obra. apellido es Zabaleta. ¿Tu otro apellido, Zabaleta, qué más? Arirama Zabaleta, profesor. ¿Tu primer apellido cuál es? Arirama Zabaleta. Arirama. Primero es Arirama, profesor. Sí. B. Primero es... En la obra Relato del Inca, profesor. Ya. ¿Tu apellido paterno cuál es, hija? Para tomarte nota bien. Arirama.
Arirama es paterno y materno es Zabaleta, profesor. Nelvita, ¿no? Sí, profesor. Gracias, Y hija. es teacher. Ya, profesor. Rosario, Ya la D, profesor Inca Garcilaso de la Vega. gracias. Stephanie Gonzalo, Buenas tardes, profesor. La respuesta sería en Inca Garcilaso de la Vega, la D. ya. Nayeli Condori, Profesor, se encuentra la de Inca García Lazo de la Vega. Condori, ¿tu otro apellido cuál es? Núñez. Nayeli, ¿no? Sí. Gladys Olivo, tu respuesta. Profesor, la respuesta correcta es la D, Inca Garcilaso de la Vega. Gracias. David Coronel, La D, profesor. ¿cuál es tu apellido tuyo? Medina Coronel. Medina Coronel, ¿tu nombre? Teresa Yajaira. Como dice él. Teresa. Sí. Y, Los y profesores son serranos de... ya, gracias. Marta, La de profesor Inca Garcilaso de la Vega. Silva Mendoza, ¿no? Sí. Gracias. Elsie Inés. Tu respuesta, Elsie. La de profesor Inca Garcilaso de la Vega. Tu apellido es Chinguel Zambrano, ¿cierto? Sí, profesor. Gracias. A ver, vamos acá. Creo que está sencillo, ¿no? De su nombre de Perú es pues Inca Garcilaso de la Vega. Es la fuente que nos da más precisa, ¿no? De esa denominación. Bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Dice Felipe Guamampo Magallanes es un escritor español mestizo, indígena, soldado o cura. A ver. Está fácil, ¿ah? Fernanda, tu respuesta, hija. La C, profesor. Ya, dice la C. Melanie, La B, profesor, mestizo. mestizo, dice. Ya, Melanie. Rosario. Indígena, profesor, la C. Ya, Rosario indígena. Nayeli. Nayeli, para ti. La C. La C, dice Nayeli. Bien, a ver, un poquito recordamos, ¿ya? Aide Rango, a ver, Aide. No me deja participar la profe. Profe, buenas noches. Hola, tu respuesta, hija. Indígena C, ¿Tu apellido cuál es? Cruz Rango. Cruz Rango. Ah, Aide, ¿no? Sí, profe. Ya. Gladys Olivo. C, profesor indígena. Ya. Edith Aragón. C, profesor indígena. Gracias, hija. A ver, vamos a ver acá. Español no, pues, español no es. Mestizo, ojo, recuerden el cronista mestizo más importante es Inca García Lazo de la Vega. Felipe Guamampo Mayal es un cronista indígena. Por eso decíamos que él, como no supo leer ni escribir, lo que él le hacía era dibujar de lo que pasaba, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Vamos apagando los micros, chicos. Apagamos los micros. Profesor, Bien. buenas noches. Hola, buenas. Profesora, soy Reina Benítez Conde, de Bancay y recién hoy día me comienza mi clase. Ah, ya, hija, muy bien. Excelente. A ver si... ojalá que tu conectividad esté bien. Te escucho un poquito lejitos. Sí, me encuentro yo en el mercado con mis hijas porque se encuentran del estado de salud. No lo escuché Ya. bien, profesor. Ya, hijita, no te preocupes. Ojalá que se mejore tu pequeña. Gracias, hijita. Sí, pero igual estoy escuchando la clase, profesor. Gracias. Muy bien, ok. Pregunta para ir finalizando nuestra sesión del día de hoy.
obra del Inca Garcilaso de la Vega que trata sobre guerras civiles entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. ¿Cómo se llama? Crónica de las Indias, Historia General del Perú, La Florida del Inca, Comentario Real de los Incas o Suma y Narración de los Incas. Eso también lo hemos mencionado como referencia. A ver, ¿qué tal estamos ahí? Recuerden que les dije que el libro se divide en dos partes. La primera parte y la segunda parte. A ver. Profesor, comentarios reales de los incas, profesor. Ya, Nelvita dice los comentarios de los incas. Ya. Fernanda, para ti, ¿cuál es tu respuesta? La B, profesor, Historia General del Perú. La B, dice Fernanda. Ya. Melanie. La D, profesor. Historia General del Perú. De los incas. Ah, la D. Comentarios reales de los incas. Ah, ok. Ok, gracias, hija. Rosario. Ah, Rosario ya me contestó, ¿no? ¿O no? Edith. La B, profesor. Historia General del Perú. Ya. Sí. Correcto. ¿Alguien más para ya cerrar nuestra clase? Siempre hay que participar, chicos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu apellido, hija? ¿Tu apellido cuál es? Hola, profesor. ¿Tu apellido? Yo soy Orozco, profesor. A ver, Orozco. Palacios. María Orozco, tu respuesta, María. La B, profesor. Orozco, ¿tu otro apellido cuál es? Palacios. María, ¿no? Correcto. Gracias, hija. María Susana Orozco Palacios, profesor. Lo que está con cuenta de Silverio. Hola. La B. Silverio. ¿Cuál es tu apellido? Lo que está con la cuenta de Silverio. ¿Cuál es tu apellido? Benítez Conde, profesor. ¿Tu nombre cuál es? Reina. Gracias, hija. Gracias. Profesor. Pepito, ¿cuál es tu apellido? Pepito, con la cuenta de Pepito. Yo también, profe, yo también. Espinosa, ¿qué más? Espinosa, ¿qué más? Espinosa. Espinosa. ¿Tu nombre, hijo? Alex David. Alex, gracias, hijo. ¿Alguien más que estaba hablando por ahí? No sé. Bueno. Bueno, a ver. Aide Rango ya me respondió. A ver, Emerson Cruz. Hola, Emerson. Yo, profesor, profe, ¿me podría mandar el horario de la clase, del horario de la clase, profesor? Y yo soy Emerson Eduardo Cruz Alarcón. Ah, ok. La señorita Leslie te va a enviar la grabación al grupo, hijo, de la clase pasada. Muy bien. Profesor, Aide Rango. Gracias, profesor, gracias. Aide Rango, tu respuesta. Profe, buenas noches. La B, profe. Hola. Aide, ¿no? Sí. Ya, gracias. Elsie, tu respuesta, Elsie. La B, profesor, Historia General del Perú. Gladys Olivo. Gladys. Profesor, la B, Historia General del Perú. Juanita. Gracias. Bien. Nos ganó la hora, chicos. Aquí la respuesta es la alternativa B. Ya, la B es la respuesta. Queridos chicos, muy bien. Nos ganó la hora. Tienen otro curso. Quedamos aquí. Cuídense, que tengan un bonito día, una bonita semana y nos encontramos la próxima semana, el próximo sábado. Buenas tardes, chicos. Felicidades a todos. Cuídense mucho. Hasta De luego. igual manera, profesor. Que Dios te bendiga, profesor. Dios les bendiga a todos, compañeros. Hasta luego.